Antes de romperme te escribí. Te escribí es el poemario de un amor que construye pero también destruye. Un recorrido por las batallas silenciosas que se liberan cuando amar duele, cuando sostener a alguien implica soltarse a uno mismo. Estas páginas son historias de un corazón que se deshizo sin tanto sentir y que aún roto sigue escribiendo por amor. Ah, es un poemario de Elizabeth LeConte. Te encontré como se encuentra. Te encontré como se encuentra. Ya va, espérate. Te encontré como se encuentra. Una herida bajo la piel. Accidental, inadvertida, pero destinada a doler. Fue un choque de almas desorientadas, dos latidos errantes tratando de recordar que se siente pertenecer. Y aún así, desde el primer parpadeo, supe que había algo en ti que debía evitar. Y sin embargo, me quedé. Te miré como quien contempla un faro en mitad del naufragio, luminoso pero letal, uno que no se escuchó, pero que desgarró el aire. Entre tu nombre y mi miedo, había en tus ojos una verdad que no quise comprender, que algunos encuentran, otros nos salva, solo precipita, y aún así me arrojé. ¡Qué ironía! Tus presencias eran un presagio que mi corazón analfabeto se negó a leer, porque hay destinos que se anuncian en silencio y amores que empiezan con la misma delicadeza con la que termina. Te encontré y desde entonces no he dejado de perderme. Hola Ari, hola Natalia, hola Vicky, hola Orey. Vamos con el siguiente. Estábamos leyendo Antes de romperme te escribí de Elizabeth LeCoy. Es un poemario que está en la plataforma de Upload, por cierto. Hola Daisy. Vamos a ver. Nos vimos a la hora incierta, en la que la tarde empieza a deshacerse, cuando el cielo parece dudar entre quedarse o ir, ahí estabas, como si el destino hubiese reservado esta esquina del mundo solo para ti. Hablemos pocos, hablamos poco, como si las palabras fueran un lujo. Hola, Stephanie. Hablamos poco, como si las palabras fueran un lujo que teníamos que gastar. Pero en tu sonrisa había un intervalo, una grieta luminosa, que me invitaba a quedarme un instante más, aunque doliera después. Caminamos despacios, mintiendo a la distancia entre nuestros pasos, como quien intenta calcular la magnitud de un desastre anunciado. Y aún así, cada roce accidental me sacudía el alma con la precisión de un relámpago. Hola Diana, no sé si lo recuerdas, pero al final te miré, como se mira algo irrepetible, con la certeza que después
todo sería distinto. Y lo fue. Porque aquella cita, aparentemente pequeña, fue el inicio silencioso de una historia que no pedí, pero que igual me reclamó. Desde entonces, cada vez que la memoria me traiciona, vuelvo a ese instante, a tus manos quietas, a la luz tenue. Hola, Brian, a la sensación inexplicable de estar empezando a perder algo que aún no tenía. Estoy leyendo, antes de romperme, te escribí de Elizabeth LeCoin. Es un poemario, está completo en Upload. Lo pueden ir a ver. Está bueno. No sé en qué momento sucedió. Solo recuerdo que el aire cambió, como el universo hubiera hecho una pausa mínima, pero escuché hablar. Tus palabras no fueron grandiosas ni rebuscadas, pero tenía un brillo antiguo. Hola Priscila, hola Ani. Una resonancia que no cabía en tu voz. Quizás por eso temblé. Frases que no se pronuncian, se revelan. Si tienen usuarios de Upload e historias que quieran leer, las podemos leer. Me pediste que fuera tuya, con una serenidad que me desarmó. Y yo siempre he sido un caos. Y de pronto, suspendí en tu calma. Era extraño, era hermoso, era aterrador. Sentí, lo juro, que algo dentro de mí te reconocía, como si hubiéramos coincidido en otra vida. Hola Isa, o quizás en un sueño que olvidé, pero del que aún conservo la sensación de haber pertenecido a alguien. Te viré buscando respuestas que mi alma ya había dado antes que mi boca, y me asustó descubrir que la conexión entre nosotros no era un accidente, sino un llamado. En este instante comprendí, sí, amor, Brian el de Caracas. Bueno, sí, yo conozco varios Brian en Caracas. Este, sí, por eso, o sea, por eso te salió. Mm, ok. En ese instante comprendí que decir que sí no era un acto romántico, sino un salto espiritual. El riesgo de entregarle mi vulnerabilidad a quien podía desordenarlo todo. Y aún así, cuando tus dedos rozaron los míos, sentí algo parecido a la verdad, una verdad tibia, inesperada, que susurraba. Hay personas que llegan para mover los cimientos, no la superficie. Coño, pero entonces eres mi primo porque Maximiliano es mi hermano. Maximiliano es mi hermano, ¿no? ¿Qué es tú con redes sociales? Y lo peor es que tengo como tres primos que se llaman Brian, para empezar. Brian el de San Cristóbal, Brian el hijo de mi tío Sol, Brian el hijo de Geraldine. Identifícate, ¿cuál Brian? Si todos son primos míos. Hay personas que llegan, ajá, y yo temblando, acepté. Porque a veces el corazón se adelanta a la cordura. Y ya sé tú con redes sociales, si tú eres un niño, explícame. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es tu con TikTok? Y las almas se eligen sin pedir permiso.
Nunca imaginé que dos apellidos ajenos pudieran sentirse tan pesados sobre mis hombros. El día en que conocimos a tu familia, sentí que mis latidos caminaban desnudos, expuestos. Había sonrisas, preguntas que flotaban en el aire y un silencio sutil que me decía si yo era suficiente para pertenecer a tu historia. Altavoces pequeños, risas, las tinieblas de los vasos, el aroma de alguna comida que no sabía nombrar, y tú mirándome, como si yo fuese una pared frágil. Hola, Joana, de tu futuro, a la que debía proteger. Y luego vino mi turno. Te llevé a mi casa, con el viento temblando en mis rodillas. Mi familia te recibió con esos brazos que intenta parecer firme, pero que en el fondo buscan preguntar, ¿eres refugio o tormenta? Y tú, sonriendo con esa calma tuya que todo lo suaviza, te integraste a mis raíces como si hubieras estado ahí desde siempre. Fue extraño ver cómo nuestros mundos se tocaban, cómo sus voces se mezclaban, cómo nuestras infancias, tan distintas, intentaban entender que nos habían unido. Aquel día entendí que amar no es solo mirar al otro, sino invitarlo a entrar en la arquitectura secreta de quienes nos formaron. Y aunque nadie lo dijo, había una verdad suspendida entre todos. Cuando dos familias se encuentran, dos destinos empiezan a enredarse. A veces pienso que ese fue el inicio real de todo, no cuando me tomaste la mano, no cuando me pediste ser tuya, sino cuando el mundo que te hizo se asomó al mío y yo sin saberlo empecé a perderme un poco más en ti. Están muy buenos. Estoy leyendo. Antes de romperme te escribí de Elizabeth Lacombe. De verdadmente, sácame este libro en físico y yo lo compro. Apareciste sin aviso, como regreso de las tormentas, que uno jura haber sobrevivido. Un mensaje breve, una frase inocente. Y de pronto, la memoria empezó a crujir. El lugar que ya no quería tocar. Hola, dijiste. Solo eso. Pero tu saludo arrastraba ecos, fragmentos de una historia que aún sabían pronunciar mi nombre, con demasiada precisión. Hola, Nelly. Mi presente tembló, no por ti, sino por todo lo que significaste cuando yo aún no sabía defenderme de lo que amaba. Había en tu voz una nostalgia calculada, esa especie de suavidad que solo usan quienes buscan regresar a un lugar donde ya no pertenecen. Intentaste colarte entre mis días, como si tu sombra pudiera convivir con la luz que ahora tengo. Y lo siento, pero ya no. Yo no puedo permitir que tu incertidumbre toque lo que tanto esfuerzo estoy aprendiendo a sostener. Mi corazón, aunque quebrado, tiene dueño, un dueño que no eres tú, un dueño que sabe lo que tú nunca supiste, guardar con cuidado lo que toca. Te miré desde lejos, desde otro tiempo, y por primera vez no sentí el vértigo de antes, solo una melancolía serena, una comprensión inevitable. A veces los amores del pasado no vuelven por nosotros, sino por la versión de sí mismos que tenían cuando no nos tuvimos. Y aún sí, así que, hola, mi antiguo amor, pero también, y con más fuerza que nunca, adiós. Ay, Mari, pues esto es espectacular, me lo que llevo a mi casa.
Hola, Chanchi. Chanchi. No te llamas Romeo, pero había algo en ti que sabía a tragedia. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Marico, qué rico sonó eso. ¡Ah! Está como para tatuarse. No te llamas Romeo, pero había algo en ti que sabía atrás. Maldita sea, ¿qué pasó? Hola, Naomi. No te llamas Romeo, pero había algo en ti que sabía a tragedia. Marico, qué buena frase. Tal vez era la forma en la que amabas, tan intensa, tan absoluta, como si cada gesto fuera una promesa escrita en el borde del abismo. O quizás era yo, que veía en tus ojos la misma imprudencia romántica de la que los que creen que el amor siempre es suficiente. Recuerdo cómo me mirabas, como si yo fuera la última estrella antes del amanecer. Y por un instante quise creerlo. Quise ser Julieta, que nunca tuve intención de ser. Pero las historias antiguas no mienten. Los amores que empiezan ardiendo terminan consumiendo todo lo que toca. Tú querías eternidad y yo apenas lo entendía. ¿Cómo sostener el presente sin que me rompiera las manos? Me pedías totalidad en un idioma que yo ya no podía hablar sin miedo. A veces pienso que te quise con cautela, porque intuía tu final, que cada amor tuyo llevaba escondido un precipicio, y yo temblando me asomaba igual. No fuiste mi Romeo, pero sí fuiste la advertencia perfecta, el recordatorio de que todo amor apasionado es amor que permanece, que no todo amor apasionado es amor que permanece. Y aún así, cuando tu nombre aparece flotando en el recuerdo, siento un eco suave, una nota breve, que duele, pero pesa, porque hay personas que no fueron destino, pero sí fueron herida. Y tú fuiste exactamente eso, un poema que se escribió solo para aprender a soltar. Vamos con el poema número 7 de Antes de romperme te escribí. Sonido de tu voz. Me precipito en la melodía que él envió. Esa luz nocturna que resucita la nostalgia, como un conjuro que despierta de su letargo. Mi alma, de Dios y prisionera, implora permiso para quebrarse, mientras imagino su nombre ardiendo sobre mis muslos imaginarios. Inscripción febril, posesión espectral, que solo nuestra sombra reconoce. Un solo desliz, un naufragio otra vez. En el laberinto de mis delirios, besos jamás dados, caricias surgidas de la nada, que estremecen la arquitectura de mi pecho convulso. Si jamás toqué tu piel, ¿con qué derecho podría incriminarme que en tan exquisito pecado mental? Y entonces su voz, oh, si supieras lo que su voz me inflige, no el cuerpo, ni las manos, ni el roce de la piel, sino ese murmullo bajo que circula en mi cuello, sin siquiera tocarlo. Ese secreto apenas pronunciado,
cuyas sílabas poseen dedos invisibles, que hallan con maestría mi incendio más vulnerable. A veces lo siento tan cerca que escucho el temblor de su aliento, ese estremecimiento involuntario, cuando su boca roza sin tocar la frontera temblorosa de mi oreja. No me toca, pero me percibe, y yo ardo, consumida por una brasa muda que no entiende de prudencias. Su voz tiene gravedad propia, una fuerza suave que me atrae sin mover un solo músculo. Un idioma antiguo, no aprendido, sino conocido por la sangre, cuando pronuncia mi nombre. Algo en mí se tensa, como una cuerda a punto de quebrarse, un deseo peligroso y luminoso que exige ser vivido. Guardo esos anhelos como reliquias, ocultadas en una bóveda minúscula, donde cada suspiro suyo es una daga divina, que me reclama en el silencio, porque ya nos hemos encontrado, aunque solo en mi mente, y ese juramento imaginario arde con mayor fiereza que cualquier realidad que posee formar. Su risa baja, su tono herido, su forma de hablarme, como si mis silencios fueran sagrados. Todo ello erige un santuario secreto, un espacio donde la piel vibra sin ser tocada, donde el deseo respira con solemnidad liturgia. Nunca comprendí cómo podía acercarse tanto sin invadirme, cómo lograba inflamarme tanto con tan poco. Quizás por eso me quedé, porque el sonido de su voz fue la primera caricia verdadera, la más leve, la más peligrosa, la más perdurable. Y si retiro la piedra y libero el vorágine, me crucificarían igual. Nadie comprende la sacralidad delirante de la forma en la que él me habita sin tocarme. Mi elección terrible, sublime, siempre somos tú y yo, religiosamente destinados a consumarnos en pensamientos. Él volvió a enviarme la canción y yo, temblando, me atreví a preguntar, en un susurro quebrado, ¿acaso se me permite llorar? Coño, son 17 poemas, están muy buenos. No creo que los pueda leer todos. Ah, están muy bellos. Hola Scott, estoy leyendo Antes de romperme te escribí de Elizabeth LeCoin en Upload. Está muy bueno. Bajo la luna, dulce cómplice, tu sombra roza la mía, como un juramento que tiembla antes de pronunciarse. Sí, estamos trabajando en la imagen. Estamos trabajando en la imagen. Una vaina. Ayer hicimos todo lo que va para cuando vaya a jugar, que es la versión horizontal. Y agarré y dije, ay, mira, vamos a hacer la versión vertical. Sí, es vertical, ¿no? Porque el otro es horizontal. Para leer así. O sea, ya lo dejo ahí guardado. Y queda así todo rosita, todo bello, todo hermoso, todo fresco. Mira esto. Bajo la luna, dulce cómplice, tu sombra roza la mía, como un juramento que tiembla antes de pronunciarse. Tus pasos torturan tragedias hermosas, se acercan a mi pecho, y el silencio se vuelve música cuando su aliento roza mi cuello. La noche nos mira extasiada, celosa de tus dedos que apenas me dibujan en secreto. Y yo rendida me pregunto si los astros conspiran o si simplemente
te desean tanto como yo, porque contigo, bajo la luna, no somos mortales, somos el pecado favorito del destino. Ay, no sé, yo estoy aquí agarrando historias al azar de Upload. Este es poemario, pero yo estoy acá así como que son 17 poemas, está completo, pero he leído como 8, estoy pegada aquí. Se llama Antes de romperme, te escribí. Todo inicia con un beso, uno de esos que arden lento, que no saben si salvar o incendiar. Tus labios llegaron como quien conoce el final, pero igual decide quedarse a mirar cómo se cae el telón. Y yo, siempre susceptible al desastre, me abrí entera porque contigo la piel habla, más rápido que la voz, más honesta que la razón. Porque los temas, pues yo empecé a subir Abismo y yo no vi que había ningún tipo de temas. Te acercaste. Ya te iba a preguntar que si tú también te habías pasado para Upload, porque qué temas no se pueden tocar. Yo no leí nada de eso. Te acercaste y cada roce fue un acto, tu aliento en mi cuello, mi pulso en tu boca, la urgencia de dos cuerpos que se saben frágiles, pero se buscan igual. Había algo de tragedia en cómo nos tocábamos, como si cada caricia fuera una súplica, como si cada gesto fuera una despedida anunciada. ¿Y por qué dices que no puedes seguir subiendo el libro? Y aún así quise seguir, porque no hay drama más dulce que entregarse sabiendo que dolerá después. Y así fue contigo, una obra sin guión y una caída en cámara lenta, un beso que se volvió tormenta y luego silencio. Pero antes del final, antes de romperme, te escribí, porque si supieras que incluso en tu caos quise quedarme, aunque solo fuera por un beso. Paz, paz. Ya leí 10, voy a dejar los demás para otro día. Voy a guardar esto para leer. Después yo